Hermanitos, continuaremos hoy con el estudio de la palabra del Señor, una palabra que nosotros desde hace varios lunes hemos comenzado en esta lección que es acerca de los dos pactos. Hemos visto nosotros cómo Dios, a través de la dispensación patriarcal, cómo fue que entró y llamó a un pueblo, hizo un pueblo preparado desde Abraham, lo preparó, estuvo en Egipto, cómo lo sacó con mano poderosa, cómo llegó por el desierto del Sinaí hasta el monte Sinaí, cómo le dio leyes, mandamientos, estatutos y ordenanzas, cómo apartó este pueblo para que viniera por él Jesucristo, cómo hizo el pacto con ellos en el Sinaí, fue sellado con sangre, cómo fue que Dios más adelante coge este pueblo de millones de personas en esa época, le da un nombre y una posición grande en el mundo y lo coloca como el pueblo de Israel, dándole todas las leyes y todos los preceptos, mandamientos y ordenanzas para que el pueblo fuera diferente a todos los pueblos de la humanidad de ese entonces. Pero nos dimos cuenta también que Dios les había dado fiestas solemnes como el año sabático, la fiesta de las trompetas, le había dado el año del jubileo, les había dado diferentes tipos de fiestas y cómo Dios había santificado diferentes días y cómo Dios les había ordenado santificar unos objetos también, y vimos cómo Dios apartó ese pueblo, cómo estuvo con ese pueblo, pero también vimos en nuestras clases pasadas cómo el pueblo fue desobediente a la voz de Dios, cómo violaron sus mandamientos, quebrantaron su pacto, cómo se fueron tras dioses mundanos y cómo hicieron lo malo ante los ojos de Dios, que Dios tuvo que acabar con ese pacto. Y Dios les dijo que ese pacto no iba a ser eterno, que ese pacto había concluido. Dios mismo se desentendió de ellos, como lo dicen las escrituras, y ellos y Dios decidió pactar otro pacto, hacer otro pacto. Y nosotros nos dimos cuenta, hermanos, cómo Dios había hecho un mejor pacto, como lo vimos en Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Es decir, que Dios hizo un nuevo convenio, un nuevo pacto con toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Juan 10:16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Lo que Dios quiere decir aquí, en este texto, o Cristo, lo que Cristo quería decir, que Él vino primeramente a los judíos, como ya todos sabemos. Él nació judío, de familia judía, vivió judío, vivió en Israel, pero también habían otras ovejas pequeñas. Este otro redil no es como hablan algunos sectarios o algunas sectas por ahí, que eran otras cosas diferentes. No, esto se refería a los gentiles, porque en el contexto Jesús le está hablando a los judíos y les está diciendo, tengo otras ovejas. Y esas ovejas, hermanos, era el otro pueblo, o sea, el pueblo gentil, donde usted y yo estamos aquí. Entonces, esas ovejas se referían a eso. Jesús estaba llamando a la gente y les vino a ofrecer un reino celestial. Recuerden, en el antiguo pacto, en el Sinaí, el Señor les ofreció al pueblo de Israel ser un reino terrenal, porque les dijo que era un reino, y de hecho lo fue, porque Dios había prometido a Abraham una tierra, le había prometido un reino, y si ustedes se dieron cuenta, cuando estudiamos en algunas clases anteriores, estudiamos que el Señor le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel, y le dio ese reino terrenal. Era un reino terrenal que fue Israel durante muchas décadas. Ahora lo son, pero eso no es parte de este estudio. Después miraremos cómo fue que Israel volvió a formarse como nación, pero
que no tienen ninguna connotación bíblica hasta el día de hoy. Cristo vino a ofrecer un reino celestial, o sea, un reino celestial que está compuesto, óigame bien, que aunque es un reino celestial, está compuesto de almas, de personas. En Marcos 1:1 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Es decir, que el reino de Dios viene del cielo. Es de arriba que viene ese reino. Ese reino no es terrenal. Ese reino no es invención humana. Ese reino viene de arriba, del Padre de las luces. En Mateo 6:9-10, cuando él enseñó a orar a los discípulos, él les dijo, ustedes oren así. Pues vosotros pues oréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Porque cuando Jesús empezó a predicar el evangelio, el reino no había llegado y le estaba diciendo a sus discípulos que oraran por la venida de ese reino. Hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo había sido, o el reino de Jesucristo había sido profetizado 600 años antes por Daniel. ¿Recuerda usted la historia de Daniel? Un joven que llegó a los 16 años, esclavo a un imperio que no conocía, al imperio babilónico. Allí Dios estuvo con él desde sus 16 años. En Babilonia no lo abandonó, porque Daniel era un hombre también que buscaba de Dios, que aunque sus padres no sabemos qué pasó, él fue allá y allá estuvo y llegó a ser gran hombre del rey. Entonces Daniel en el capítulo 2, no lo vamos a leer todo, pero usted lo puede leer allá en su casa. En Daniel 2:31 dice, tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Es decir, que Daniel, el rey Nabucodonosor, tuvo un sueño y en ese sueño vio una imagen. Y esa imagen era bien extraña. Extraña para nosotros, algo extraña, pero para él era muy terrible esa imagen. Y Daniel 2:32 al 35 dice, la cabeza de esa imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte hierro y en parte de barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como el tamo de la cera del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedaran rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. O sea, esta extraña visión que vio Nabucodonosor, Daniel tuvo el poder de interpretar el sueño y aún de saberlo, porque el rey se le había olvidado, como usted puede leerlo en Daniel capítulo 2. Y él interpreta el sueño porque Dios le da poder a Daniel para interpretar el sueño, para saber qué fue lo que soñó, y también le da su interpretación, la interpretación de aquello que Nabucodonosor había soñado, que era imposible para un hombre saber qué soñó y darle la interpretación. Pues eso es algo asombroso, eso es imposible. Pero como les dije, Daniel era un hombre que había andado con Dios desde sus padres y aún lo demostró a sus 16 años en tierra extranjera, cuando ante Nabucodonosor inclusive lo desafía en sus sueños y no tiene ningún problema en si muere o no muere. Pero aquí Dios le da este poder de interpretar los sueños de Nabucodonosor. Nabucodonosor sueña algo que acontece con él. Aquí está la imagen de lo que él sueña.
oro la cabeza, plata sus muslos, bronce su cintura, hierro esta parte de sus pies, sus muslos y toda la pantorrilla, y los pies eran de otro material, de barro cocido, algo así entremezclado. Eso es lo que soñó él. Esta imagen fue la que soñó Nabucodonosor, y esta imagen fue la que también vio Daniel en el sueño. Aquí podemos apreciar lo que se refería. No voy a entrar en todos los temas de Daniel porque no es el lema, sino es el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo, que ya estaba profetizado desde antes, mejor dicho, desde cuando Adán pecó, y que vemos aquí en como unos 500 años, 600 años, Daniel interpreta este sueño que tiene que ver con ese reino o con el nuevo pacto. Entonces Daniel ve que la parte de arriba era Babilonia, le interpreta. La parte de arriba, el oro, se refiere a Babilonia, el imperio babilónico con Nabucodonosor a la cabeza. Y luego interpreta que la parte de los brazos, sus músculos y esta parte se refiere al reino del Medo Persa, de los medos y de los persas con Darío a la cabeza. Y luego le dice que este bronce, desde la cintura hasta las rodillas, este bronce es un tercer reino y que lo dirige Alejandro Magno y que es el reino griego. Y más abajo, el cuarto reino que él ve en los muslos, las rodillas y muslos de hierro, es Roma con los césares. Y en la parte de abajo de los pies, él ve el reino, y ese es el reino de Jerusalén, con sus gobernantes, con Nerón, con Simón de Samaria, con Herodes y algunos otros que menciona el Nuevo Testamento. Esto es lo que realmente soñó en el capítulo 2 el rey Nabucodonosor, y esta es la interpretación que Daniel también dio de aquel sueño. Qué increíble para un muchacho de 16 años que haya no solamente interpretado el sueño, sino que también haya soñado el sueño, haya visto el sueño. Pero todo fue a un muchacho que anduvo con Dios, que confió en Dios, que siempre le agradó y que no se desesperó a causa de estar frente a Nabucodonosor. Y el otro, abajo, en la parte de abajo, dice que vino una piedra gigante. Él vio una piedra grande que venía y le pegó en el hierro y en sus muslos y en sus pies, en sus rodillas, aquí lo que llamamos la pantorrilla, tumbó y derribó la imagen. O sea, derribó esta imagen. Lo que en el sentido literal quiere decir que una piedra grande que vino del cielo derribó todos estos reinos, que aunque parecían fuertes, cuando la piedra llegó, los derribó y quedaron totalmente arruinados, destruidos, despedazados. Eso es lo que vemos ahí. Daniel 2:34, que estaba mirando una piedra gigante, y una piedra en el 34 dice que estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. Daniel sigue recordándole al rey lo que suscitó en el sueño. Es decir, que una piedra gigante fue cortada de una montaña. Lo que está diciendo, que una piedra gigante fue cortada de una montaña y fue lanzada sobre la imagen. Este sueño fue de acción. Es impresionante. Una imagen bien fuerte, bien poderosa que se veía, pero de repente una piedra surge de allá de la montaña, mientras el rey miraba atónito a la imagen terrible y espantosa. Entonces ve una piedra supuestamente de tamaño significante, grande, que fue cortada de una montaña, verso 45, de manera sobrenatural, no con mano de hombre, sino de manera sobrenatural. Esa piedra se desgarra o sale de la montaña. Aquí vemos la acción de la roca en este sueño. Es una obra directa de Dios. Esto que aconteció es algo de Dios, que sacó esa roca con fuerza, con poder, y la tiró sobre la
sobre la imagen. El sueño no representa algo por casualidad. Esto no fue casual. Ahora, no es importante la imagen. Aquí no importa tanto la imagen, sino debemos ocuparnos en lo importante de la roca. El interés es la roca. ¿Cómo fue que surgió esa piedra? ¿Cómo fue que surgió esa roca que fue desprendida, desmenuzó el sueño? Es lo importante que nosotros debemos ver. Esa roca gigante que destruye la piedra. Y eso es lo que veremos, lo que dice la palabra de Dios. Daniel 2:34 miró la piedra que se salió de la montaña. La figura de la roca o de una roca así poderosa con referencia a Dios es una figura común en las escrituras. Esa roca es colocada a Dios. Pónganle atención. Esa roca que surgió es una descripción de las escrituras que hacen referencia a Dios. Por eso es importante mirar. Por ejemplo, en Deuteronomio 32:15, y menospreciaron la roca de su salvación. O sea que aquí esta figura literaria, o esta figura que hace fuerza a Dios, que hace referencia a Dios, lo describe la Biblia como una roca. Dios es como una roca. Y menospreciaron la roca de su salvación. El Salmo 18:2. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Estos textos nos hablan de que Dios es la roca, es la fuerza, es lo grande que significa eso. Isaías 51:1. Oídme los que seguid la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados. Siempre este símbolo se refiere a Jesús, a Dios como la roca, como la piedra. Y ahí es donde tenemos que tener en cuenta, no la imagen, sino la roca, la piedra que desmenuzó. En el Nuevo Testamento dice que Cristo es la roca, el fundamento de su propia iglesia. Aquí en Mateo 16:18, Primera de Corintios 3:11, 10:4. Y menospreciaron la roca de su salvación. Miremos lo que Pedro y Jesús estaban en una charla ahí, y de repente Dios se manifiesta en Pedro y dice, Jesús, Mateo 16:18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús le dice a Pedro que él es la roca. Le está afirmando, yo soy esa roca, esa piedra de la cual soñó Daniel. Yo soy esa roca. Le está diciendo a Pedro, yo sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea que usted ya puede darse cuenta de lo que Daniel estaba interpretando. Y en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea que esa roca que salió de la montaña, que derribó la imagen, esa roca que vino, es la roca, es Jesucristo, que es la iglesia. La iglesia, la roca en el cual derrumbó eso fue Jesucristo, y sobre esa roca su iglesia fue edificada. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que lo seguía, y la roca es Cristo. Entonces volvamos a sincronizarnos mejor. ¿Qué es lo que soñó Daniel? Que un reino más fuerte que el de oro, que el de plata, que el de bronce, que el de hierro, y que el de mezclado con barro y hierro, venía uno mejor que ese. Y ese era ese que fue desprendido, la roca que derribó esos reinos, que derribó esas fortalezas, que derribó esos gobiernos, que derribó esos estados, que hasta el día de hoy, cuando uno los escucha en las escrituras, existieron, o en las enciclopedias, esos reinos existieron. Israel está hasta el día de hoy. Babilonia, que ahora es Irak, ahí está.
El Imperio Romano, representado por Italia hoy, estaba el griego, estaban allá, los griegos existen. Esos reinos de los medos y de los persas todavía están allá. Esos existieron como potencia mundial. Pero este reino que traía Jesucristo es un reino espiritual que nunca será derribado. Le da a la imagen en sus pies un golpe tan fuerte que la imagen queda hecha, no tan solo pedazos, sino polvo. ¿Por qué? Y les voy a decir por qué. Porque los reinos de Nabucodonosor no duraron sino por ahí unos 200, 300 años. El otro duró como 300 también. El reino de los medos y de los persas, muy pocos años. El reino judío, porque los judíos tenían sus reyes, sus gobernadores, ese duró como 1500 años, fue el que más duró. Y el Imperio Romano, que no duró tanto, no duró mucho el Imperio Romano, y también, pero el reino de Cristo, esa roca, ese gobierno, esa fuerza, lleva más de 2000 años, hermanos. O sea que si esos reinos fueron tan poderosos, tan fuertes y tan grandes, el reino de Cristo es mucho más grande porque ha durado más de 2000 años y es eterno, porque el reino vino del cielo. Por eso es importante. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Les voy a decir por qué. Porque si usted escucha de los babilonios, pues escucha ya como historia a los babilonios. Usted ya escucha como historia a los babilonios. A los griegos como historia, a los medos y los persas como historia, a los romanos como historia, a los judíos como historia. Pero el reino de Cristo aún sigue transformando vidas alrededor del mundo y sigue trayendo almas al reino de Cristo. El reino está vivo. Es increíble. Todos esos reinos perecieron, pero el reino de Cristo hoy sigue tan nuevo como en el primer siglo. Ese llenó toda la tierra hasta el día de hoy. Y les cuento historias que son reales. Cuando se creó la imprenta, mis hermanos, cuando se creía que la Biblia había dejado de ser, se inventó la imprenta y lo primero que imprimieron fue la Biblia. Cuando el hombre empezó a exportar o a tratar estos idiomas universalmente, déjenme decirle que la Biblia ha sido traducida a todos los idiomas. Sigue siendo la misma. Y déjenme contarles otra más, que cuando el imperio, los imperios fortalecidos en el primer siglo estaban tan poderosos con sus obras literarias como los romanos y los griegos, lo que se empezó a producir fue la Biblia y lo que se empezó a leer en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, quinto siglo y sexto siglo fue la Biblia. En la Edad Media, la Biblia era la obra literaria más grande de la humanidad. Y hoy en día, que se empezaron a hacer, cuando se empezó a crear el computador, las tablets, los celulares, ¿qué es lo que tiene el mundo ahí? La Santa Biblia. Y hoy en día, cuando el coronavirus llegó aquí a dañar la armonía entre los hombres, lo que se predica por las redes sociales es la Santa Biblia, porque es un reino inconmovible, es un reino inmovible, es un reino eterno. Y ahí es donde vino el Señor y dice que esa piedra derribó esos reinos y derribó todo reino. Y les voy a contar otra. Cuando en los años por allá 1800, 1900, no sé, apareció un hombre eminente y científico diciendo que el mundo había nacido de una explosión cósmica y bueno, eso lo leyeron,
la teoría del señor Charles Darwin, la leyeron, se colocaban las universidades, se colocaban los colegios y eso inundó al mundo por un poco de décadas. Pero hoy, 200 años después, nadie sabe quién es ese señor y la Biblia sigue teniendo el primer lugar y la palabra de Cristo sigue siendo la misma y Cristo está más vivo hoy que nunca y lo seguirá porque ese es un reino inconmovible, un reino en el que nosotros vinimos a estar. Es lo que dice la palabra. ¿Qué fue lo que vio Daniel o Nabucodonosor? Vio a Jesucristo, que era el líder, que era la cabeza de la iglesia de esta piedra, porque esta piedra o gobierno, eso quiere decir gobierno. La palabra roca también quiere decir gobierno, que llenó toda la tierra es el gobierno. En Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendría el fin. Mismo Jesús estaba hablando en Mateo 24 que vendría el fin del imperio judío, que duró 1500 años, que venía el fin. Y mire lo que dijo el apóstol Pablo, Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moverlo de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Quiero que nos traslademos unos años atrás, cuando Jesucristo en el año 30 empezó a predicar el evangelio. Luego subió al cielo a los 33. Dejó a sus apóstoles, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y empezaron a predicar el evangelio por todo el mundo de esa época. Y el apóstol Pablo fue el pionero en llevar el mensaje del reino a todo el mundo y él afirma que en el año 62, no tengo la fecha exacta, cuando se escribió Colosenses 55, 60, lo cierto es que cuando Pablo murió allá en Roma, como en el 62 al 63, ya se había predicado el evangelio del reino de Cristo, del que habló Daniel, de esa roca que fue desprendida de la montaña y que derribó todos estos gobiernos. Esa roca, ese evangelio ya se había predicado, dice, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo fue hasta el César y le predicó el evangelio. Estuvo allá. Entonces, ese evangelio se predicó y hasta el día de hoy el evangelio se sigue predicando, se siguen ganando almas, se sigue llenando la tierra de la palabra de Dios. Pablo fue pionero de esas hermosas palabras del reino de los cielos. Cristo, cuando vino a la tierra, les enseñó a sus discípulos acerca del nuevo pacto, del nuevo convenio, del nuevo reino. Les enseñó en parábolas para que ellos aplicaran estas parábolas en la iglesia que es su reino. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta parábola el Señor se la enseñó a sus discípulos, diciéndoles que hay que sembrar la palabra del reino. Y la palabra puede caer en diferentes partes de tierra, como él lo dice. Este es el que fue sembrado junto al camino y el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán del siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da frutos y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El reino
de Cristo viene a llenar y vino a llenar la tierra. Vino a llenar la tierra de su palabra. Vino a llenar la tierra de las buenas nuevas del reino. Y dice la palabra que, como me hace acordar lo que decía en Jeremías 31, Él colocará la palabra en su corazón. Porque la palabra hoy viene al corazón de la gente. Hoy la palabra del Señor transforma los corazones de los hombres. Mateo 13, 24 al 26. Y le refirió otra palabra, hablándoles en parábolas y diciéndoles del reino. El reino de los cielos. Porque recuerden, hermano, el reino, esa piedra, vino del cielo. Ese mensaje vino directamente por Jesús del cielo. Si usted, hermano, oyó anteriormente del rey Nabucodonosor, del rey Darío de Medo y de Persa, del rey Alejandro Magno, de los Césares y de los rabinos y reyes de Israel, déjeme decirle que ellos pasaron a la historia hace muchos siglos. Porque ahora el Rey de Reyes y Señor de Señores es Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el reino que Él dirige es el reino de los cielos. Es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. También el Señor nos dice y nos advierte que el maligno también viene a estropear, a dañar, a quitar la semilla del corazón de la persona. Ahí viene el enemigo y que tenemos que estar alerta. Ahí nos lo dice y advierte. Y en Mateo 13, del 31 al 32, otra parábola referente al reino. Y el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Mire esta bonita parábola del reino. Empezó con 12 apóstoles. Y hoy millones y millones de personas desde hace 2000 años, hermano, han entrado al reino, han sembrado la semilla y aunque usted parezca que son malos que los buenos, déjenme decirle que hay muchos buenos que creyeron en Jesús desde el año 33 y que entraron a la iglesia, como por decirles algo, hermanos, cuando comenzó el reino de los cielos, que fue la iglesia en Hechos 2, déjenme decirle que como 3,000 personas ese día, de millones que habían ahí, 3,000 personas aceptaron el nuevo gobierno, el nuevo pacto del reino de los cielos y se bautizaron y fueron añadidos a ese reino que es la iglesia. Y después 5,000, después otros 4,000 y la iglesia se aumentó con 10,000, con 20,000, con 15,000 y luego se expandió por el mundo y hoy son millones de personas, hermanos, que escuchamos y hemos sido adheridos a ese reino. Por eso usted alégrese, el que está en esta plataforma, alégrese, porque usted fue injertado, entrado al reino de Jesucristo, que es la iglesia. Usted no está en un reino sin rey. Usted no está en un reino donde hay un reino donde el rey es un rey mundano o un rey hombre. No, usted está en el reino de Jesucristo, el reino del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó por nosotros, el rey que nos escucha, el rey que si usted le habla, él le escucha y le da de acuerdo a sus peticiones. Por eso no deje de hablarle a ese rey, un reino de reyes y sacerdotes, porque usted es un sacerdote en este reino. Usted no es un aparecido, usted no es una aparecida, usted tiene nombre grande y es rey y sacerdote. Y por eso debe comportarse como un rey, como una reina, como un sacerdote. Es lo que dice Apocalipsis. Y créase que usted es un sacerdote.
Usted es un sacerdote que mira de frente, con su atuendo santo, su túnica blanca. Usted es un sacerdote. Usted no es un sacerdote de los que andan por aquí, de negro. Usted anda de blanco. Y yo ando de blanco. Y debemos andar como sacerdotes del Dios Altísimo blanco. En Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre lo halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Les he dicho a muchos hermanos que esta parábola Dios la escogió porque en el tiempo de Israel habían guerras y venían otros pueblos y sitiaban las ciudades y se llevaban presos a las personas. Pero habían unos judíos que eran inteligentes y enterraban su tesoro en la tierra. Lo metían ahí y se lo llevaban. Por allá se lo llevaban presos. Pero ellos dejaban una señal donde estaba el tesoro. Luego se iban, se lo llevaban. Con el tiempo, si podían vivir, venían a ellos. Fue allí donde yo metí el tesoro. Bueno, si la rama se la llevó el viento, si el árbol se lo comió un animal, bueno, pues ahí sí, ni malas. Y por eso cuando llegaba otro, compraba un pedazo de terreno y escarbaba y encontraba el tesoro, se ponía feliz, porque eso era lo que pasaba. Los tesoros se escondían en la tierra. Por eso Jesús les decía que no hicieran tesoros en la tierra, sino en el cielo. Y bueno, y dice aquí, nos da alegría de que cuando uno de ellos encontraba ese tesoro escondido en un campo, iba todo gozoso, vendía lo que sea o compraba, pero como fuera, compraba ese campo para sacar el tesoro. Y así es hoy. Usted está en medio de un huerto, de un campo, donde hay falsas doctrinas, donde hay falsos errores, donde hay religiones a montón. Pero cuando usted viene y encuentra ese tesoro que es la iglesia de Cristo, que es el reino de Cristo, deja todo lo demás y viene al reino de Cristo y se hace parte de ese cuerpo espiritual, de ese cuerpo que va a ir al cielo, donde el Rey es Jesucristo y donde lo acompaña la divinidad y la orientación del Espíritu Santo. Sigue diciendo la palabra. Mateo 13:46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro. Bueno, ya lo leímos este texto. Discúlpenme, ya lo leí. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y habiendo hallado una perla preciosa, pues vendió todo lo que tenía y la compró. El Señor está utilizando de lo que pasaba en su época. Gente que compraba perlas finas, perlas buenas, perlas de buena calidad. Pero dice que el que encuentra esta hermosa perla, esta perla preciosa, vende todo lo que tiene y compra la perla preciosa. Y usted, hermanito, que vino a la iglesia, que encontró el reino de los cielos, usted encontró esta perla de la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo en el mundo es una aguja en un pajar. El que la encuentra, aférrese, llénese de fe, guía del Espíritu Santo y siga. Y siga, porque es lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor nos muestra eso, que debemos seguir, que debemos ir hacia adelante, que debemos seguir predicando el evangelio y amando esta iglesia que es del Señor. Asimismo, el reino de los cielos en Mateo 13:47 al 48, de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Lo comparan con el pescador de la época, el de allá. Va y tira la red y saca. Pero hay buenos peces, hay buenos peces. Hay otros que son malos. Eso lo saca. O basura o lo que sea. Pero es así. Recoge toda clase y una vez llena la sacan a la y sentados recogen lo bueno en cestas. Ojo, quiero advertirles que ojalá que lo que el Señor recogió usted sea un pez bueno, no uno malo. Y es verdad, ahí uno en el reino de los cielos llega mucha gente
que es buena y hay otra que no. Por eso termina yéndose. Pero nosotros somos los buenos, que seguimos ahí, como dice el Señor, como nos enseña Cristo, estando en este reino inconmovible. En Mateo 5, del 1 al 3, de hoy en 8 días, continuaremos para no estar aquí sobrecargados con tanta emoción, con tanta felicidad de que usted y yo estamos en un reino, en el reino celestial, en el reino de Cristo. Usted no está en otro reino. Por eso usted debe amar la iglesia de Cristo, amar a sus hermanos que están rescatados con la sangre de Cristo, y usted debe ser el sacerdote santo en la hermosa iglesia del Señor y no sentirse avergonzado por nada y no sentirse menos que nadie, porque en el reino, que es una monarquía también, usted debe respetar a su hermano, usted debe respetar al pastor, usted debe respetar al evangelista, usted debe respetar al predicador, y usted como predicador debe amar la grey, quererla, sujetarla, ponerla para el Señor, porque es el Señor. Nosotros nos guía a Cristo y a Cristo debemos ir. Y no los emociono más. De hoy en 8 días continuaremos con este estudio del nuevo pacto, porque aún falta mucho sobre este pacto. Y miraremos a ver si usted está en este pacto o no está en este pacto. Le voy a pedir al hermano René Gutiérrez de la República de Nicaragua que por favor nos dirija en oración. Oremos. Padre Celestial, damos gracias por una exposición más que se ha llevado a cabo, que se ha realizado a través de esta plataforma digital. Pedimos, Señor, de todo corazón, que siga bendiciendo grandemente a nuestro hermano Pablo Ramírez, que le bendiga a él y bendiga su ministerio, como también, Padre amado, a cada uno de los que estamos conectados, para que podamos seguir siempre, oh Dios, a través de esta comunión nacional e internacional, por medio, de Dios, de esta bella plataforma en la cual, oh Dios, nos une y que es sin frontera, así como su palabra es sin frontera, así como usted dijo que predicáramos a todas las naciones y a toda criatura. Amado Dios, ahora pues se está haciendo de esta forma. Pedimos, Señor, de que nos siga dando todos los medios necesarios para mantenernos, Señor, al día, para mantener, oh Dios, el internet que no se mengue, y de igual manera, Señor, el fondo para sostenerlo. Suplicamos pues que usted bendiga la salud de cada uno, Dios, para que también no sea piedra de tropiezo la salud, para incomodarnos y distanciarnos. Suplicamos, Señor, de que aquellos que se encuentran enfermos, sea usted, oh Dios, poniendo los medicamentos en su mano y dándoles descanso en esta noche, para que podamos, Dios, continuar el día de mañana a la misma hora. A través de Cristo Jesús oramos y gracias damos. Amén. Bien, hermano, gracias, muy gentil, muy amable. De Elena para mí, amén, hermano, excelente estudio, bendiciones, dice la hermana. Muy bien. Hermano René dice, amén. De gloria para todos, gloria a Dios, excelente. Muy bien. A ver, hermanitos, si alguien quiere aportar algo, voy a abrir sus micrófonos para que, si quieren aportar, háganlo con toda confianza. Bueno, sobre el tema, ¿no? Sobre el tema. Entonces, a ver, José Ismael Olivas Sánchez, de una partecita de Nicaragua. Hermano, el audio, por favor. Ya. De esta patria de Rubén Darío para Colombia, con mucho amor, hermano. Que Dios le bendiga. Gracias. ¿Algo que aportar sobre el tema? Sí, hermano, estaba muy interesante su tema, porque me salí un poco por lo que había una tormenta bastante fea aquí, y después volví a entrar a la sala, pero sí escuché bastante sobre su exposición, y sabemos que la mayoría de las profecías de los profetas mesiánicos hacen un puente allí entre el Antiguo Testamento, y es decir, entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Muy clara, muy precisa su exposición, hermano. Que el Señor me le bendiga. Amén. Gracias, hermano. Lo mismo usted. Hermana Magdalena Restrepo desde Bogotá, por amor. El audio.
Hermanito, ya le había escrito en el chat, pero sí, hermanitos, un buen tema, hermanito, Dios me los bendiga, que me le siga dando esa sabiduría que me le da el Señor a ti, hermanito Pablo, que Dios me le dé mucha salud a ti y a tu familia, y a todos mis hermanos que están conectados, y a la familia de mis hermanitos también. Dios los bendiga y muchas gracias por invitarnos a estas redes. Gracias, muy amables. Dios lo bendiga, hermana, usted también. A ver, Janet, ¿algo que agregar sobre el tema? Buenas tardes. El audio. Buenas tardes, Janet. Buenas tardes. ¿De dónde son? Yo soy colombiano y ella es ecuatoriana desde Ambato. Desde Ecuador. Como quien dice, ahí se unió el tamal y el cuy. Qué bueno. Bienvenidos, Dios los bendiga. ¿Algo que agregar sobre el tema? Pues sí, estaba escuchando tu... Está muy bien. Aló. Sí, te estamos escuchando. Están muy buenas las enseñanzas y es de todos los días. Todos los días a las 5. ¿El hermano de dónde? ¿De Bogotá? Desde la capital del cielo, Cali. Ah, ¿desde Cali? Desde Cali, Colombia. Y aquí hay hermanos de todas partes de Centroamérica también, hay muchos hermanos. Así que bienvenido, hermano. Quien me recomendó hoy fue el hermano Ángel Barreno, también de aquí de Ambato, que es ecuatoriano. Bueno, lo conocemos y lo queremos. Nosotros también. A Barreno, sí, señor. Por ahí, por ahí le recomendé a una señora de por allá, no sé si la ha visitado, voy a llamarlo a ver. ¡Qué alegría, hermanos! Conocerlos a ustedes, a usted y a su esposa. Bueno, entonces mañana estamos aquí atentos. ¿Y el enlace, cómo cómo sabemos? ¿Y el enlace, cómo sabemos? Este mismo con el cual entró. Ah, ya. Bueno, Por este mismo, o se lo pide al hermano Barreno, o usted déjeme su WhatsApp por el chat y yo le envío también por el WhatsApp, le envío la invitación. ¿Ustedes se reúnen con los Quinatoa o con Barreno? A ver, con Barreno. ¿Pero conocen a los Quinatoa? No. Ahí los van a conocer, ahí los van conociendo. Ahí también en Ambato, ahí también en Ambato vive Daniel. Hay muchos hermanos en Ambato, pero nos alegra conocerlos a ustedes, hermanos. Pues Daniel Vaca. Daniel y Juan. Bueno, saludos. Nos saludan hermano, ¿usted es de Bogotá? ¿Usted ya está comiendo cuy todos los días o cada vez que hay oportunidad? María, hombre, eso no entra ni a palo. hermana Isabel y hermana Luisa, allá ustedes comen cuy, ¿no? ¿Curí? ¿Ah? No, allá en México. Aquí hay cuy, pero no la comemos. Ah, pero allá comen cuy también. ¿Qué es cuy? Cuy es curí. Un ratoncito. No. El animal curí. Bueno, gracias, hermanito, muy amable. ¿No tendrán un curí para mostrarle, hermano? No. El número para WhatsApp. Sí. Un ratoncito. O si gusta, sí, el número para WhatsApp, envíamelo por el chat. Bueno, ya por el chat le mandamos. Bueno, ok, bueno, muy amable. Y estamos hablando. Ok, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. A ver, hermanita Luisa, ¿algo que comentar sobre el tema? Ya sabe que todo siempre está perfecto. Ah, bueno, hermano Néstor. Hermano Néstor, ¿algo que agregar? Usted que es el duro. No, hermano, solamente pues es recordar ese plan divino que fue revelado desde el Antiguo Testamento por medio de todos los profetas, desde los tiempos de Samuel, cuando se prometió acerca del
del reino. Y bueno, Daniel es el que profetiza todos estos imperios terminando en el reino de Dios, como estabas contando, y hoy tenemos el privilegio de estar en él. Hay que Amén. mantenernos firmes sin fluctuar, creciendo en todas las cosas. Entonces, hasta la próxima reunión. Mañana, con la ayuda de Dios, estará mañana y pasado mañana, esto es nicaragüense. Va a estar nuestro hermano René Gutiérrez, predicador de Nicaragua, y nuestro hermano José Ismael Oliva Sánchez de Nicaragua. Van a estar mañana y el miércoles. O sea que vamos a tener la oportunidad de escucharlos. ¿Y el hermano Néstor cuándo? Él ya viene para la otra semana con 2 clases. Eso iba a preguntar que el hermano Néstor, ¿qué? También. Como calladito. Estaba como calladito. Sabe que el hermano Néstor sabe que la plataforma también es de él. Sí, es de él, pero no nos explica, no nos da ninguna lección. ¿Qué se gana con que sea de él si no nos da clase? Sí, él nos dio la semana pasada una sobre... Ay, Ana, me extraña. No habló de la ramera. Es que no me da la opción de participar. Que muy bueno, muy bueno. Muy bueno. ¿Ah? Hermana Isabel y hermana Luisa, como ya somos familia, ¿ustedes viven ahí juntas con sus hijos, con todos o qué? ¿O vive cada una en su rancho? No somos casadas. ¿Cómo? No somos casadas. Ah, ok. Somos una familia grande. Es que como veo casi siempre veo muchachos detrás de ustedes, entonces dije, no sé. Es un jovencito, nuestro sobrino, es hijo de la doctora Ana. Ah, bueno. Qué bueno. Ah, bueno, ustedes son como Ana. ¿Recuerdan a Ana? Capítulo 2 de Lucas. Esperando el reino, pero ellas ya están en el reino. Se casaron con el Señor. Sí. Dios las bendiga, Dios las bendiga. No somos muy bien aceptadas en muchos lugares por no habernos casado, pero somos felices. ¿Pero por qué? Pero, ¿quién tendrá esa actitud? Pues de pronto les falta conocimiento de Dios. Asistimos a una reunión de damas entre semanas y resulta que nos dijeron que era para puras mujeres casadas. Entonces, bueno. No cuadra mucho con la doctrina de Cristo, pero bueno, ustedes firmes y adelante, porque desde acá les alcanzo a ver la aureola. Sí, yo ya, y cuando llegaron a esta plataforma más. A ver, hermanito, qué pena, hermanas. Hermano Ramos Sigacha Manuel, ¿algo que agregar, algo que comentar? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Es la primera reunión que estoy asistiendo. Bueno, ahí tratando de aprender algo más. Bueno, y nos alegra también. De Ecuador con amor, ¿cierto? Sí, desde acá, desde Ecuador. Nos alegra mucho y esperamos que sigamos creciendo esta plataforma para animarnos, más que todo animarnos, ¿no? Recordar cosas que de pronto sabíamos y aprender otras que no sabíamos. Entonces, ¿de qué parte, Manuel? ¿De qué provincia? La provincia de Bolívar. ¿De Bolívar? ¿Qué iglesia hay allá? No, yo asistí hace algún tiempo en Ambato, pero... ¿En Ambato con los Quinatoa o con Barreno? Con Barreno. Ah, bueno. O sea, hay 2 colegas suyos, veo a ese hermano ahí. Me alegra conocerlo. Sí. Al menos hace algún tiempo, pero hoy ya estaba por acá, por Bolívar y no he estado asistiendo últimamente. Ah, bueno, lo invitamos a que se conecte con nosotros a las 5 cuando puedas. Muchas gracias. Dios lo bendiga y lo guarde y nos alegra mucho. A ver, hermanito Ariel, ¿algo que decir? A ver, hermanito, ahora sí. Un saludo muy especial para todos, para Néstor, para las hermanas allá en Guanajuato, en México, Ana, y a mis hermanas todas que están conectadas y hermanos René, todos aquellos que, mire, entrar a esta plataforma es una bendición de Dios. Entrar aquí es una bendición de Dios porque
No cualquiera está oyendo la palabra de Dios. Más somos un grupo que nos estamos agrandando y queremos que todos aprendamos de todos y todos lleguemos al conocimiento de Cristo Jesús. El conocimiento de Cristo Jesús es, como dice, llegar hasta la eternidad, llegar hasta el final, hasta el día de la trompeta, y que estemos allá, que nos mantengamos allá adelante, en primera fila. No nos dejemos caer, porque hoy en día nos echan muchas zancadillas para caernos. Entonces tenemos que estar primero puestos los ojos en Cristo Jesús. De ahí no quitemos los ojos en Cristo Jesús. No en nadie más, sino en Cristo Jesús, y lleguemos hasta allá, hasta el día de la trompeta, hasta el día final para recibir la corona. Gracias, hermano Pablito. No le dije nada de los 2 pactos, pero bueno, la próxima yo le añado porque yo sé que usted va a dar otro. No, aquí hasta que terminemos, hermano. Hermano Jaime Tarío, desde El Salvador. Presente, aquí, hermano. Qué alegría verlo, hermano. Muy bien, hermanito. No entré desde inicio porque tenía ahí, andaba fuera de la casa, pero logré captar ahí una parte y está muy bien, hermano. Todo muy bien, todo definido, todo se ve bastante seguro. Usted me gusta así como lo hace porque usted no anda ahí con dudas, vea, la cosa es seguro de lo que se está diciendo y convincente también. Me gusta. Dios me le bendiga. Gracias, hermano. Gracias por esas palabras. Sí, hay que estar Hermano, seguro. usted está en la capital, usted está en El Salvador, porque el capital de Salvador es Salvador, ¿no? No, estoy en el departamento o provincia de San Miguel, la parte oriental. Ah, ok. Y por allá todo tranquilo, allá no están las maras ni nada de eso, ¿no? Mire que ahorita nuestro presidente ha hecho muchas cosas en contra de eso y ha mejorado bastante nuestro país. Bueno, me alegra. Dios lo bendiga, hermano. Amén, hermano. Hermano. Bueno. A ver, hermano René Gutiérrez. ¿Ya habló? Hermano, referente a la iglesia, lo cual usted enfocó ahí en la profecía de Daniel, que precisamente en el 2:44 habla de un reino, pero este reino es sinónimo de iglesia. Entonces, me han preguntado en algunos lugares de aquí en Nicaragua que a dónde es la sede de la iglesia de Cristo. Entonces, mi respuesta es la siguiente. La sede está en donde está el fundador, y el fundador está en el cielo. Allá está la sede. No está en Managua, en la capital de Nicaragua. No está en Estados Unidos. No está en ninguna parte del mundo. Está en el cielo. Y es de esa la cual hoy anunciamos a nivel centroamericano, nacional e internacional. Muy bien, muy bien. Sí, y tiene lógica, hermano, porque Cristo está a la diestra de Dios. Desde ahí está reinando sobre su iglesia. Y Él viene por su iglesia a entregársela al Dios y Padre. Amén. Eso es ahí. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dijo el Señor. Así es. Y buena respuesta, me parece bien. Sí. Amén. Y ni siquiera en Jerusalén está la sede, en el cielo. En el cielo. El centro de mando, el centro de control, la cabeza está en el cielo. Amén. Así es, hermano. Hermanita Ana, ¿estás ahí? Ana Castro. Está trabajando. Está trabajando. Ricardo López, que lo vi alzando las Biblias, las manos. Ricardo, ¿estás ahí desde Bucaramanga? Hasta con vallenato y todo. Aló, sí, bien, buenas tardes. Sí, aquí lo veo y lo escucho. Gracias. Gracias, hermano Pablo, por esa enseñanza. Lo veo otra vez emocionado. Como que se eriza usted. Me erizo cuando hablo de la palabra de Dios. Me emociono. Sí. No, y que contagia, ¿no? Contagia. No, hay que contagiarlo. Aquí venimos a un punto muy especial. Ya hemos llegado a un punto muy especial como es la roca. La roca de la misma donde se han creado muchas expectativas y enseñanzas distintas. Por ejemplo, el catolicismo,
encuentro, se quiere así estar ahí, por más de que se les diga, se les hable, se les cree, no lo aceptan. Estoy llegando al punto más entendible, llegamos al más comprensivo de todos, que ya acá todos estamos ahí, tenemos bastante estudio de eso, ya vamos a tener más, que obviamente digo que estábamos bastante crudos, pero aquí en el Nuevo Testamento, que ya no es más para comprender lo que viene ahora, porque es su enseñanza y la explicación y la sabiduría de Dios. Gracias, Pablo, que diga. No, diga, hermanito. No le entendimos mucho por la interferencia, pero sabemos lo que comentó, que muy bueno, que estamos contentos, que vamos para el cielo. Igual, Dios lo bendiga, mijo. Aura Centeno desde Nicaragua. Ahorita. Aura, ¿estás ahí? Oh, bueno, dice la hermana. Bueno, nuestra hermana Ana está ya atendiendo un paciente. Oiga, hermano, ustedes son buenas gentes, ustedes son muy amables por haber venido, por haber asistido en el día de hoy. Hermano Néstor, muchas gracias, hermano. Dios lo bendiga. Para la otra semana. Saludos a todos. Dios los bendiga. Para la otra semana usted está planillado, ¿yo? Ahí listo, claro, hablamos. Oiga, un abrazo. Pero venga, hermano. Pero venga, hermano. Cargo. ¿Cómo? Que bueno, les voy a contar un cuento. Es que de que usted está planillado. Que un argentino se murió. Dos argentinos estaban hablando. Y el uno le dice al otro, oye, che, ¿será que el cielo existe y el infierno existe? Y él dice, pues yo no sé, pero hagamos un pacto. Si usted se muere, se va para el cielo, viene y me dice. Y si se va para el infierno, viene y me dice, a ver a dónde fue. Y se murió uno. Y llegó como a los 8 días. Le dice, ¿qué hubo, hermano? ¿Qué más? ¿Cómo te fue? No, allá en el infierno, hermano. ¿Cómo así? Está en el infierno, pero eso es chévere allá. Hay fútbol, hay baile, hay de todo allá en ese infierno. Dice, ¿cómo así? Uy, ¿qué tal? ¿Está por allá? Pero le tengo una mala noticia. Dice, ¿cuál? Que usted está alineado para el domingo. Eso era todo. Chao, hermanos. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Chao, chao, chao. Venga, hasta mañana.